esperemos continuar con esas actividades en forma presencial, que es muy útil para todos nosotros, tanto como escuchas de las conferencias como disertantes, en el sentido de que puede haber un mayor feedback entre el diserte y lo escucha. En realidad es un lujo empezar con este ciclo de conferencias, tan vinculados a, yo lo llamo, a una visión actual de la ley de seguros, una visión que abarca la constitucionalización del derecho civil a través del Código Civil y Comercial, con todos los aportes que dio inclusive la ley del consumidor. Bueno, y para eso no hay nada mejor que el doctor Sobrino, que no es que no merezca presentación, sino que es obvia. Profesor, es abogado, graduado de la UBA, profesor de la UBA, e hincha de Boca, como él quiere que lo presente. Lo único importante, el resto. El resto considera que no es importante, pero bueno. Cuando tiene una obra muy profusa, tenemos el libro de seguros y el Código Civil, y ahora ha editado recientemente una ley comentada, que es muy práctica. Me alegra mucho haberla visto acá en el stand de la ley, la voy a comprar porque es algo que para el abogado, es decir, es una forma de acceder rápidamente, conociendo el articulado, a las respuestas que da la ley a casos particulares. Vieron que la ley de seguros es medio, digamos, medio alemana, ¿no? Tanto por quien la inspiró, el doctor Arperín, como, digamos, por las fuentes que tomó, que eran todas centroeuropeas. Bueno, después de esta breve presentación, ahora viene lo mejor, que es las palabras del doctor Sol. Gracias, muy amable. Amigos, qué placer, nos extrañábamos. Esto de Zoom me tiene ya recansado. Hablarle a una pantalla. Y viste que muchas veces te apagan la pantalla. Y vos decís, puta, estoy hablando solo en un baño de noche con la luz apagada. Es insoportable. Así que un gusto estar acá, les agradezco que vengan con este frío, después del partido. Así que un placer que estemos todos acá, les agradezco. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un poco el tema de seguros, pero tratando de darle un enfoque un poco distinto. Hoy vamos a hablar más que nada de la normativa aplicable. La próxima charla va a ser ya más inteligencia artificial y neurociencias. Y la tercera charla va a ser concretamente el tema de accidentes de tránsito. La idea es que esto sea práctico, porque mañana ustedes tienen que ir a trabajar. Así que no nos vamos en la mera teoría, mirá lo que dice la naturaleza política, no. Cosas concretas que nos sirvan para ir a trabajar y para ir a tratar de cambiar lo que viene siendo la doctrina de jurisprudencia, que a veces es media remolona, especialmente la de la Corte Suprema. Entonces, le vamos a pegar durísimo a la Corte Suprema, con todo respeto, pero es un deber republicano que tenemos. Entonces, cuando algo no nos gusta, lo planteamos. Acá no existe la grieta. Es decir, la grieta es no respetar al otro porque piensa distinto. No. Y vamos a hablar del Código Civil, que vamos a hablar cosas que son muy buenas y cosas que son muy malas. Y con todo el derecho de pensar de cómo ir mejorando el derecho del día a día, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, hoy vamos a empezar con el tema de la normativa aplicable. Claro, parece una obviedad y uno dice, bueno, vamos a hablar de normativa, obviamente la ley de seguros. Por supuesto que no. No vamos a hablar de la ley de seguros. La ley de seguros viene después. Recuerden que, ¿quiénes trabajan en compañías de seguros? A ver. Nadie. Una que se anima. ¿Nadie más? Uy, qué feo. ¿Con quién voy a pelear? Con nadie. Bueno. Pero, ¿por qué es importante que haya gente de compañía de seguros? Porque la verdad absoluta no existe y yo no tengo la verdad. Es tan solo opiniones que vamos a tirar para que vayamos desarrollándolas entre todos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo admiro a los abogados de compañía de seguros. Son brillantes, son espectaculares. Por eso, nosotros que tenemos que hacer, ¿cómo es? ¿Cuál es el libro más importante que tienen los abogados de compañía de seguros? Obviamente, Sun Tzu.
el arte de la guerra. Todo es táctica y estrategia. Pues bien, colegas, nuestra estrategia tiene que ser, cuando peleamos con compañías de seguros, tener una estrategia sólida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demandas docentes. ¿Qué es una demanda docente? Es una demanda donde tenemos que explicar al juez muchas cosas que quizás él sabe o no sabe, o recuerda o no recuerda, pero nunca podemos pretender que se aplique el principio ira no curia y que el juez complemente, supla lo que nosotros no decimos. No, es un error estratégico de nuestra parte. Nuestras demandas tienen que ser explicativas, fundadas, diciéndole al juez las cosas que han cambiado. Incluso vamos a ir hablando de la nueva jurisprudencia que hay algunos fallos que son espectaculares, de abogados que han hecho demandas fundadas y el juez dijo, oh, ¿sabes qué? Tiene razón este muchacho. Entonces vamos a ver, hay un fallo ahora que está muy interesante, después lo vamos a ver, que es que la compañía de seguros tiene la obligación de pagar un siniestro aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. Decime si no es una cosa hermosa para los oídos. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver que tiene razón, es en la Corte Suprema de La Pampa, el fallo Huber, después lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo hay que empezar a cambiar todo esto. ¿Ok? Porque nosotros en el derecho tenemos muchas frases hechas que realmente no sirven para nada. Por ejemplo, el deber de información. ¡Wow! Deber de información, todo decimos en la columna vertebral para la protección al consumidor. Muy bien, hasta ahí todo bárbaro. Y la pregunta que me hago y les hago a ustedes es, che, ¿cuál es la sanción legal, concreta y específica para la compañía de seguros que no cumple con el deber de información? Y la respuesta es... No hay sanciones. ¿Se dieron cuenta de esa paradoja? La obligación más importante que tienen las empresas, si la incumplen, no tienen sanciones. Pues bien, vamos a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a plantear otra cosa, pues hay que aplicar sanciones. Y acá es donde vamos a ver este fallo Huber y todas estas cuestiones cuando no se cumple con el deber de información, con el deber de asesoramiento y con el deber de advertencia. Eso lo vamos a ver y lo vamos a profundizar, que son cuestiones, si quieren dar la vueltita por acá, de paso desfilan y... Sí. ¿Por qué no se la sanciona? No hay sanciones porque no hay algo específico que diga, che, ¿qué sanción le vamos a aplicar? Entonces vos fíjate en la compañía que no cumple con el deber de información. Que no lo cumple nunca. ¿Y qué sanción se aplica? Ninguna. ¿Ok? Entonces vamos a decir, no, hay sanciones y las vamos a aplicar y vamos a explicar cómo hacerlo. Pero eso es la demanda nuestra, lo tenemos que explicar al juez. Porque si no, la realidad es que, fíjate la práctica. ¿Cuál es la sanción para ese incumplimiento? Ninguno. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Cuando el doctor Báez y yo nos recibimos, en el siglo pasado y hace mucho tiempo, nosotros no llegamos a la justicia muchas veces y decíamos, bueno, la normativa vigente no nos da plafón como para lograr sentencias justas. Hoy no tenemos esa excusa. Hoy tenemos muchísima normativa que sí le sirve al consumidor. Pero reitero, somos nosotros los que tenemos que abogar frente al juez para que el juez la aplique. Entonces, para empezar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a recordar a nuestro amigo Hansi Kelsen. ¿Se acuerdan? La famosa pirámide. Muy lindo. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Con lo básico, con la puntita. Y acá vamos a hablar de la Constitución Nacional, el artículo 42. ¿Ok? Y fíjense ustedes, ¿por qué? Si yo pregunto, amigos, en el acápite de Derecho, ¿qué ponemos nosotros? Y ley de seguros, código procesal, y nos estamos perdiendo la parte más importante, que es la parte superior. Entonces, primera cuestión básica y fundamental. Tenemos que aplicar el artículo 42 de la Constitución Nacional de manera expresa. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución? Hay que proteger al consumidor. Pregunta, si una ley no protege al consumidor, ¿qué es? Inconstitucional. ¡Qué fácil! ¿Ok? Fíjense la normativa que tenemos, dice, señores, hay que proteger al consumidor sí o sí. El mismo 42 te habla del deber de información. Che, puede ser que la compañía de seguros o las empresas en general violen un deber constitucional y no tengan sanciones. Vamos a ver qué sanciones concretas sí le podemos aplicar. Por ejemplo, cuando Eduardo hablaba de la ley de seguros que hicimos comentada, el artículo 1, el comentario empieza en la página creo que 200. ¿Cómo 200? Claro, porque antes ya era el artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, de la ley de seguros, tenemos que hablar de toda la normativa que
está más arriba de la ley de seguros. Y primero tenemos el artículo 42. Entonces, punto 1 y fundamental, toda norma tiene que defender al consumidor sí o sí. Segundo, tenemos que ver algo que sí tiene muy positivo el Código Civil y Comercial, que es referido a los principios y valores. ¿Okay? ¿Recuerdan ustedes al profesor alemán Robert Alexi? Cuando él te dice, miren, las normas se dividen deontológicas y axiológicas. ¿Qué es algo deontológico? El código deontológico que tenemos los abogados es que es un deber, es algo obligatorio. Es decir, las normas deontológicas se dividen en reglas y en principios. ¿Qué quiere significar esto? Dice Alexi. Que el principio es obligatorio. ¡Ah, papá! Vos fíjate, cuando hablamos de principios hablamos siempre de generalidad, de vaguedades. No. Robert Alexi te dice, ahora lo vamos a poner acá, que las normas se dividen en deontológicas y axiológicas. Y las deontológicas se dividen en reglas y en principios. Las axiológicas en valores. Ahora, al ser una norma deontológica, es que es obligatoria. Y entonces tenemos los principios que son obligatorios. Y eso lo dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Y la pregunta es, colegas, ¿qué principios importantes tenemos en la Constitución Nacional? Y vos fíjate que para empezar tenemos en el preámbulo afianzar la justicia. Entonces, justicia, Constitución, principio obligatorio. Entonces, ¿podemos nosotros plantear normativamente el derecho en el principio de justicia? Sí, por supuesto, y es obligatorio. Segundo, podemos hablar de la equidad. La equidad es la justicia en cada caso en particular. ¿Y dónde está la equidad en la Constitución? En el artículo 42. Trato digno y equitativo al consumidor. Y también tenemos la dignidad de las personas, que también está en el artículo 42. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto. Es más, hace un tiempito estaba leyendo a Mejía, uno de los grandes doctrinarios constitucionalistas que teníamos en Argentina. Y decía Mejía, ¿saben qué? Tengo para mí que la Constitución Nacional tiene normas en dos sentidos. Unas que tienen preeminencia sobre las otras. La gente dice, no, Mejía, estás loco, ¿de dónde sacás vos que hay normas que tienen preeminencia sobre las otras? Y Mejía dice, mira, es difícil determinarlo, pero te voy a dar una pauta. ¿Cuándo una norma de la Constitución es más importante que otra? Cuando más difícil sea renunciar a un derecho, ese derecho tiene más importancia. Y como contrapartida, cuanto más difícil sea que te lo restrinja una ley, tus derechos, ese derecho tiene más importancia. Y acá viene la pregunta, ¿qué tiene más importancia? ¿Un derecho personal o un derecho patrimonial? ¿Qué es más difícil de renunciar? Un derecho personal. De manera tal que los derechos personales en la Constitución Nacional van a tener preeminencia sobre los derechos patrimoniales. Ergo, cuando haya un conflicto entre el artículo 42 y el 17, derecho a la propiedad, ya el Mejía dice, ¿sabes qué? Cuando haya este conflicto normativo, vamos a poder decir que hay una prelación jerárquica de alguno sobre otro. Y esto que está en la Constitución, lo vamos a aplicar en la Ley de Seguros y en el Código Civil y Comercial. Y fíjense la paradoja. Esto que decía Mejía está vigente hoy. ¿Dónde? En el Código Civil. Nosotros en el Código Civil también tenemos dos tipos de normas, una superior y otra inferior. ¿Cuál es la superior? Sencillo, del 1092 al 1122. ¿Y eso qué es? La parte de consumidores. ¿De dónde surge eso, Waldo? Muy sencillo. El 1094. Yo me acuerdo de memoria este artículo porque es la dirección de mi casa. El resto le puedo agarrar por 300.000. ¿Ok? ¿Y cuál es el título del 1094? Prelación normativa. Oiga, entonces el 1094 dice, señores, en el Código Civil, la normativa de los consumidores tiene prelación normativa sobre las demás normas. Pero no lo dice Waldo, lo dice el Código Civil. Fíjense ustedes cómo tenemos que el consumidor está protegido de una manera muy, muy importante. Pero somos nosotros los que lo tenemos que plantear. Al hablar de la Constitución Nacional tenemos a los tratados internacionales de derechos humanos. Artículo 75, inciso 22. Claro,
la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros planteamos nuestras demandas basándonos en los tratados internacionales de derechos humanos en los temas de consumidores? Me animaría a decir que poquitos. ¿Por qué? Y no sé, no, acá está el gran tema. Fíjense, 75, inciso 22, tratados internacionales de derechos humanos, y acá tenemos que recordar al genial maestro mío, Carlos Berzi. Carlos Berzi dijo algo en el año 93 que yo tardé 25 años en entenderlo. Se nota que tengo 4 abuelos bajos, ¿no es cierto? Tardé mucho, pero 25 años después dije, ¡guau! Es una epifanía jurídica lo que dijo Berzi. ¿Y qué dijo Berzi? Berzi dijo, el derecho de consumo forma parte de los derechos humanos. Claro, cuando eso lo dijo en el año 93, yo lo miré, dije, si a vos te gusta, si no duele, si a vos te parece, dale. Y un cuarto de siglo después dije, este pibe era un genio. ¿Por qué un genio? Porque al formar parte del derecho de consumo de los derechos humanos, toda la normativa de los tratados internacionales de derechos humanos sí se va a aplicar a tu cliente cuando es un consumidor. Ah, cabrón. Por eso voy a ser un genio. Claro, ustedes dicen, todo muy bonito, Waldo, lo tomo, muy interesante. Ahora, ¿y esto? Mañana cuando voy a trabajar, ¿en qué me va a servir concretamente? ¿Qué hay de los tratados internacionales que yo pueda aplicar a mi cliente mañana en un juicio? Muy bien, amigos. Primero, hay algunos principios que son fundamentales. El primero es el principio pro homine. Porque debemos recordar que en la Constitución Nacional nosotros tenemos a la Corte Suprema de Justicia y acá tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué diferencia tenemos entre la Corte de Justicia Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Algunas cosas que son fundamentales. Las sentencias de la Corte Suprema Nacional no son obligatorias erga omnes. En cambio, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias erga omnes. Segundo, estas se aplican de oficio. Entonces vamos a ver que lo que diga la Corte Interamericana respecto a ciertos principios no solo se van a aplicar, sino que se van a aplicar con característica supralegal, porque las leyes están acá abajo recién. Por tanto, todo lo que diga la Corte Interamericana es de aplicación obligatoria en todos los jueces de Argentina. ¿Ok? Entonces, principios concretos que habla la Corte Interamericana. Primero, principio pro homine. ¿Qué significa esto? Que siempre, siempre la normativa se aplica y se interpreta en favor del consumidor. Punto. Pero esto no lo dice Waldo, no. Esto dice la Corte Interamericana por el principio pro homine. ¿Ok? Entonces, esto es determinante. Cada vez que haya que aplicar una norma, siempre se va a tener que aplicar en favor del consumidor. Pero reitero, vos fíjate que ni siquiera hablamos de la ley, estamos hablando de la puntita de la pirámide. Contra esto no hay alternativa. Por eso, nota a pie de página, cuando la gente habla de diálogo de fuentes, y mira que está de moda, re cool hablar de diálogo de fuentes, a mí me gusta más monólogo de fuentes. ¿Por qué? Con el monólogo de fuentes, porque si acá arriba dice que defender al consumidor, muchachos, ¡pum! Para abajo, mándalos de acá arriba. ¿Ok? Entonces este principio pro homine es algo fundamental para la defensa de nuestros clientes. El segundo es que las normas son operativas. Ustedes vieron que los abogados somos muy propensos, cuando algo no nos gusta, de vaciarlo de contenido. Entonces vos agarrás la Constitución Nacional y tenemos millones de derechos. Che, ¿esos derechos se aplican? No. ¿Y por qué? Porque alguien un día dijo, che, ¿sabes qué? Las normas que están en la Constitución, algunas son operativas y otras son programáticas. ¿Y qué es que sean programáticas? Son solamente un programa, de manera tal que hasta que no haya una ley que lo reglamente, ese derecho no se aplica. Y así tenemos millones de derechos que no se aplican. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera obligatoria? No, señores, todas las normas que están en los tratados internacionales son operativas. Exista o no exista, normas que lo reglamenten. Ah, caramba.
Va de vuelta, estamos hablando de la puntita de la pirámide, que todos los derechos que tenemos en los tratados internacionales de derechos humanos son operativas y obligatorias. Tercero, la progresividad. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque indica que todos los derechos humanos, y en nuestro caso de los consumidores, se van aplicando de manera progresiva. En la próxima charla, cuando veamos el tema neurociencias e inteligencia artificial, vamos a ver que se produce un cambio de paradigma total y absoluto. Claro, en el ámbito de seguros siempre están de moda las InsurTech, Insurance Technology, que son empresas que favorecen a las compañías de seguros. Lo que es lícito y es válido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Siguiendo las enseñanzas de Gersi, la contracorriente. Entonces nosotros estamos analizando la inteligencia artificial para la protección de los consumidores. Y vamos a ver la próxima charla que la ley de seguros ha sido modificada ya hoy actualmente por la inteligencia artificial sin necesidad de ninguna clase de modificación legislativa. Es más, cuando alguien me dice, che, Waldo, modifiquemos la ley de seguros. No, gracias. Porque el lobby de las compañías de seguros nos va a pasar por arriba. ¿Ok? Entonces prefiero que las interpretemos nosotros y apliquemos la inteligencia artificial y vamos a ver la progresividad de, por ejemplo, el deber de información. Cómo se tiene que aplicar el deber de información a la luz de las neurociencias y la inteligencia artificial. Esto lo vamos a ver en la próxima charla. Y el cuarto principio, que es fundamental, es el de no regresión. ¿Qué significa el principio de no regresión? Indica que todos los derechos que protegen a los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te los puede quitar, salvo cuestiones excepcionalísimas. Va de vuelta. El principio de no regresión es que todos los derechos humanos y los derechos de los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te los puede quitar, salvo cuestiones excepcionalísimas. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo ridículo y absurdo, ¿no? Ponerle que en el Congreso se ponen a trabajar los diputados y los senadores. Chistecito ese ejemplo, solamente ridículo. Muy bien. Y haciendo ese ejemplo, dictan una ley de pena de muerte, por ejemplo, a todos aquellos que no sean de Boca. Si una ley justa, que correspondería, estaría buenísima. Ahora, esta ley, votada por unanimidad por el 100% de los diputados y los senadores, ¿sería válida normativamente, legalmente? Y la respuesta es, mira, a pesar que está el 100% de la gente que la votó, no es válida porque no soporta un control de convencionalidad. Recuerden que toda ley tiene un control de constitucionalidad para ver si está de acuerdo con la Constitución y un control de convencionalidad para ver si está de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos. Pues bien, el principio de no regresión, ¿qué determina? Que los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te los puede quitar. Pues bien, en Argentina no existe la pena de muerte. De manera tal que si el Congreso, aunque vote por unanimidad la pena de muerte, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos yendo en contra del principio de no regresión. Por tanto, esa ley sería inconvencional. No hay alternativa, porque este es el piso mínimo que tenemos de protección. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Y ahora vamos a empezar a ganar amigos. Pregunta nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial. ¿Respeta el principio de no regresión? Pero Waldo, mirá que fue hecho por gente muy seria. Sí, sí, gente muy seria. Pero mi pregunta es otra. Recuerden que las leyes, los códigos, son como los hijos. Una vez que nacen ya tienen vida propia. Mi pregunta es, y lo vamos a analizar en las próximas charlas, si el Código Civil respeta el principio de no regresión. Y ahora, te tiro una pregunta y la vamos a ver dentro de un par de semanas. ¿Dónde está el tercero expuesto? El tercero expuesto. ¿Dónde está? No está, CFE. Sistema Liquid Paper. Y vamos a ver que eso fue por presión de las compañías de seguros para que las víctimas de accidentes de tránsito no sean consumidores. Pero lo que no sabían es, ¿somos todos argentinos? Bien, como
donde hay gente extranjera tengo que dar ciertas explicaciones. Nosotros sabemos muy claramente que Dios es argentino. Eso lo sabemos, siempre lo supimos, claro, sin duda. ¿Y qué pasó? Cuando hicieron esta violación a la no regresión, se equivocaron porque eliminaron al tercer expuesto. Pero vamos a ver en la próxima charla que la víctima de un accidente de tránsito no era un consumidor por ser un tercer expuesto, no, era un consumidor por ser el beneficiario directo como destinatario final, artículo 1092. Por tanto, más allá que violar el principio de no regresión, las víctimas siguen siendo consumidores, la víctima de accidente de tránsito. Ya vamos a ver en la próxima charla, la otra, las consecuencias prácticas, concretas y específicas de que la víctima sea un consumidor. Sí. Perdón, ¿qué es un tercero no expuesto? Un tercero expuesto es aquella persona que de cualquier manera esté expuesta a una relación de consumo. Entonces, la vieja ley de defensa del consumidor decía, ¿quién es consumidor? Uno, el que forma parte de la relación de consumo. Dos, queda equiparado el beneficiario directo como destinatario final. Y tercero, también queda equiparado aquel que de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. Ah, eso fue. Ese fue lo que lo borraron. No está más. Pero igual que no se podían quitar los derechos que ya estaban. Pero pasó. Ah, papá. Y ya tengo otra pregunta. A ver, ¿cuánto es el plazo de prescripción que tiene el consumidor en la ley de defensa del consumidor? 3 años. Era así. 5. Era así. No, Ya no. Ahora, si te fijas, ¿qué pasó? Sistema liquid paper. Borraron el plazo de prescripción de los consumidores. No, bueno, ¿cómo te van a borrar el plazo de prescripción de los consumidores? Ah, ¿no? Argentina es el único país del mundo y alrededores, incluyendo Plutón y Saturno, cuya ley de defensa del consumidor no tiene plazo de prescripción. ¿Ok? Y después lo vamos a ver un poquito. Claro, al día siguiente salieron todos los doctrinarios de compañías de seguros diciendo hemos vuelto a las fuentes. ¿Por qué? Pues mi tesis doctoral, aburridísimo yo que decía, che, si la ley de defensa del consumidor se aplica a los consumidores de seguros y la ley de defensa del consumidor establece un plazo de 3 años y la ley de seguros 1, pues bien, se aplica el plazo de 3 años. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Había dos alternativas, o un sicario para matarme, que era muy caro, o la otra liquid paper. Borraron el plazo de 3 años. Mira qué sencillo. Y al día siguiente salían todos los doctrinarios, que salió el código, hemos vuelto a las fuentes y la prescripción es de 1 año. Y yo, como tengo 4 abuelos vascos, a escribir varios artículos en el diario de ley, decía, truco quiero, retruco quiero, vale 4. Con el nuevo Código Civil y Comercial, después lo vamos a explicar, la prescripción es de 5 años. Es decir, le salió el tiro por la culata. Y ojo que esta prescripción de 5 años ya está siendo aceptada por varias salas de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, por la Corte Suprema de Mendoza, por varias cámaras de apelaciones de la provincia de Buenos Aires. Es decir, después vamos a ver cómo, pero todo parte de esta base, amigos, que tenemos una normativa espectacular para ir protegiendo a los consumidores. ¿Okay? Entonces, primera parte, aquí ya tenemos los principios fundamentales que se van a aplicar para el tema de consumidores en la cuestión propia de la Constitución Nacional. Luego sí viene el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Seguros, la Ley de Defensa del Consumidor, pero noten ustedes, ¿dónde van a estar estas cuestiones? Siempre van a estar abajo de lo que hemos visto. Y ahora, ¿y cómo queda el Código Civil y Comercial? Y acá sí vamos a plantear algo original. Vamos a decir que el nuevo sistema legal argentino tiene otra manera distinta a la que conocíamos. Es decir, vamos a plantear un sistema concéntrico de derecho. Entonces, vamos a hacer algo así. En el medio, obviamente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Eso está clarísimo. Ya lo hemos desarrollado. Luego tenemos lo que nosotros llamamos un nuevo piso mínimo del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué significa este nuevo piso mínimo? Hay un código muy bueno, civil, el Código de Astrea. ¿Qué tiene de interesante el Código de Editorial Astrea? Que antes de cada artículo te ponen los fundamentos.
colegas, los fundamentos del nuevo Código Civil Comercial son realmente muy ricos en contenido. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver que el Código Civil Comercial establece nuevos principios, un nuevo piso mínimo, porque establece nuevos principios que antes no estaban y que ahora sí figuran y que nos dan un panorama protectorio tremendamente grande, pero lo tenemos que plantear nosotros. Entonces, en este nuevo piso mínimo vamos a ver algunos artículos que tenemos que son excelentes. Reitero, al Código Civil lo vamos a criticar muchísimo porque hay cosas que son horribles, pero hay otras cosas que son brillantes y por tanto vamos a resaltar las cosas que están muy bien hechas. Entonces, ¿qué es este nuevo piso mínimo? ¿Qué se dice en los fundamentos? Lo dice el Código, no igual, ¿no? Dice, en los fundamentos del Código Civil, el Código Civil es el piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Y agrega, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero nunca en la vida lo podrá empeorar. ¿Cómo? La ley especial, léase, ley de seguros, podrá mejorar este piso mínimo, pero nunca lo podrá empeorar. Ahí ya les voy tirando data de ¿qué va a pasar cuando haya un conflicto entre la ley de seguros, ley especial y el Código Civil, ley general? ¿Cuál tendrá preeminencia? ¿Ok? Entonces, ya te dice, habla del piso mínimo y núcleo duro. La ley especial podrá mejorar, pero nunca empeorar. Es más, en los mismos fundamentos, te dice el Código Civil cuál es la prelación jerárquica normativa aplicable en Argentina. 1, arriba de todo, Constitución Nacional. 2, los principios del Código Civil que protejan a los consumidores. 2. Y 3, abajo, en la B, como River, las leyes especiales. Ok, pero no lo digo yo, lo dice el Código. Arriba la Constitución Nacional. 2, al ladito, los principios del Código Civil que protegen a los consumidores. 3, abajo de todo, las leyes especiales. Y entonces, bueno, cuando tengamos que analizar la ley de seguros, ley especial, que quiera violentar los principios del Código Civil, ¿qué deberíamos aplicar? ¿Ok? Por eso, acá está este nuevo piso mínimo que establece el Código. ¿Qué es este nuevo piso mínimo? Normativas que antes no existían, que ahora sí están y son brillantes. Primero de todo, tenemos el artículo 1118. El 1118 es una norma única en el mundo y realmente es así, y es excelente. Dice, las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Explotó el mundo. Va de vuelta. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Fíjense la trascendencia que tiene el 1118. ¿Ok? Segundo, el 1119 dice que son cláusulas abusivas aquellas que tengan una desproporción entre las partes. Léete una póliza de seguros. Es el monumento al 1119. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero esto no lo digo yo, surge propiamente de la normativa. ¿Qué otro tenemos? Reitero, son nuevos artículos, un nuevo piso mínimo para proteger al consumidor. Otro, el artículo 988, tercer párrafo. La doctrina seria dice que el 988 habla de las cláusulas sorpresivas. Yo no estoy muy de acuerdo. ¿A alguno de ustedes le causa sorpresa que la póliza de seguros tenga cláusulas abusivas? No, no es sorpresa, ninguna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos futurólogos. Nada. ¿Quién va a ganar las elecciones? No, eso ya sería un milagro. Yo soy futurólogo legal. Yo digo, ¿qué va a pasar en el derecho en Argentina? Y es facilísimo. Mirás la jurisprudencia y la doctrina norteamericana, la jurisprudencia y la doctrina europea, y eso después llega acá. ¿Qué indicaría Sun Tzu? Muchachos, copiemos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ver la jurisprudencia norteamericana. Pregunta, ¿cuál es la principal herramienta que tiene la jurisprudencia norteamericana para la protección de los asegurados? Lo que nosotros tenemos en el artículo 988, inciso C. No cláusulas sorpresivas, sino expectativas razonables.
¿Qué indica esto? Que la póliza, diga lo que diga, si no satisface las expectativas razonables de una persona, no es válido lo que dice el texto. Punto. ¿En serio? Claro que sí. Vamos a un ejemplo concreto. Pregunta: ¿alguno de ustedes tiene seguro de robo del automotor? Sí. No quisiera joderles la cena, pero lo voy a hacer porque yo soy malo. Amigos, es mentira. No existe el seguro de robo del automotor. No, bueno, mi póliza dice robo del automotor y yo pago, y a mí me dijeron que venía. Veamos, cuando yo iba a la facultad, hace mucho tiempo, mi profesor de Derecho Penal me decía: el delito de robo es un delito instantáneo. Cuando viene el señor ladrón y te dice, por favor, ve del auto, vos le das del auto, y el tipo ya te robó el auto. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. En ese momento la compañía de seguros te paga el siniestro. No. ¿Cómo que no? Si me lo robaron. No. ¿Qué pasa? Vas a la compañía, viene el jefe de siniestros, te da un abrazo y te dice, te acompaño en el sentimiento. Pero despreocúpate tú. Nosotros tenemos una empresa, sí, de ex policías de la provincia de Buenos Aires, unos muchachos por ahí que se encargarán de ir a buscar tu auto. Bueno, buena onda, ¿viste? Qué interesante, bien. A las 4 semanas te llaman, hola, ha aparecido tu auto. Bien, buenísimo. Vos, que sos un abogado normal, tenés un seguro contra tercero robo incendio. Nada más, no tenés daños propios en tu auto. Y cuando llegas, viste que los ladrones no son muy prolijos últimamente. Te lo chocan, te lo balean, te lo funden. Y dicen, vaya a la comisaría cuarto de Piripipí y busque su auto. Y lo ves, le deja ahí arrumbado, tirado, hecho un desastre. Y vas a la comisaría y dices, che, este auto está todo roto. Lo lamento en el alma. Res crescit et perit domino. Las cosas crecen y mueren por el reino. Pero hermano, me robaron el auto. Eso es tu problema. Y acá tenemos que recordar de vuelta al genial Carlos Gersi. ¿Qué decía Carlos Gersi? El siglo XXI se caracteriza por el traslado del riesgo de las empresas al consumidor. Entonces, ¿qué dijeron las compañías? Che, hermano, si el chorro va a romper todo el auto, ¿lo voy a tener que pagar todo nuevo? No, ¿sabes qué? Mintámosle al asegurado y digámosle que le cubre el robo, pero no cubrimos el robo, cubrimos la no aparición del automotor. ¿Se entiende? Sí, vos no tenés seguro de robo, porque si tuvieras seguro de robo en el mismo instante que te lo robaron, ya lo tendrías que pagar. ¿Qué le dicen? No, aguantemos un poquito. Es más, hasta seguramente le pusieron low jack. Low jack es dormir con el enemigo. ¿Por qué? Porque si el auto aparece, vos lo único que tenés es algo para perder. Porque nunca vas a tener algo ganancioso. ¿Se entiende? Entonces mi pregunta es, 988, expectativas razonables. Si a vos te dicen que te cubren el robo del automotor, ¿qué te cubre? El robo del automotor. Ergo, todo lo que acontezca de los daños que sufre el automotor con posterioridad al delito de robo, que es instantáneo, ya está. Ese riesgo lo tiene que correr la compañía de seguros y no yo, que soy un consumidor. ¿Se entiende? Esto lo tenemos que empezar a analizar, porque hay tantas frases hechas que nos metieron en la cabeza que no tienen lógica, no resisten un análisis serio. ¿Ok? Por eso después vamos a ver cómo la ley de seguros ya ha sido modificada, no solo por la inteligencia artificial, no solo por las neurociencias, sino por la ley de defensa del consumidor y especialmente por el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque dice el código, señores, yo soy el piso mínimo de todo. Entonces, si yo pongo un piso mínimo en la ley especial, no me lo puede complicar. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, otro artículo, el 1067. Teoría de los actos propios, que antes figuraba en la doctrina, pero está en la normativa. ¿Qué es la teoría de los actos propios? Nadie puede de manera sorpresiva e intempestiva actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. Va de vuelta. Nadie puede de manera sorpresiva e intempestiva actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. ¿Cuántos clientes tuyos le pagaron al productor de seguros? Y nunca nadie dijo nada. ¿Y cuándo levanta la banderita de la compañía de seguros? Cuando tu cliente tuvo el siniestro. ¿Me estás jodiendo? Sí, pará, si nunca dijiste nada. Y bueno, pero tú has vivido la ilegalidad
y nosotros te perdonamos, dice la compañía. No. Por la teoría de los actos productivos, si vos, compañía de seguros, toleraste que el productor de seguros cobrara la prima y nunca dijiste nada y aceptaste eso, luego, cuando te conviene, no puedes autocontradecirte y perjudicar a la otra parte. ¿Se entiende? Y vos fíjate, todos estos son principios nuevos que estamos. Otro, el 1073. Este más que nada es para cuando tenés seguros de empresas. ¿Vieron ustedes que se dice que la compañía de seguros puede reasegurar, pero la empresa asegurada no tiene acción contra las reaseguradoras? Nosotros con Gaby tenemos 3 nietitas y cada vez que le decimos algo, muchas dicen, ¿por qué? ¿Por qué no tiene acción contra la reasegurada? ¿Y por qué no? Porque los artículos 159 y 160. ¿Y qué dice el 1073? Contratos conexos. ¿Y qué son los contratos conexos? Aquellos contratos autónomos e independientes que tienen una finalidad común previamente establecida para obtener un resultado económico. Oye, y decime, la reaseguradora, el contrato de reaseguro, ¿será un contrato conexo del contrato de seguros? La respuesta es por supuesto que sí, sin ninguna duda. Por tanto, entendemos nosotros que válidamente una gran empresa, no es el motivo de esta charla, pero cuando hay fronting, reaseguros internacionales y todo eso, válidamente vas a poder demandar a la reaseguradora. ¿Okay? Obviamente hay que convertirte en una cláusula cut-through y todo eso, pero es otro tema, no es para el nuestro. Pero para que veamos cómo se está ampliando todo el panorama. Otro, que está muy bueno, es el artículo 1109. Es humilde. ¿Cómo ves? Entonces le dijeron, Isaac, ¿te gustaría que tu ley de seguros sea analizada y refrendada por los distintos titulares de cátedra de Derecho Comercial de diferentes universidades de Argentina? Uy, sí, para mí sería un honor. Y así se hizo. Primer día se juntan, artículo 1, ¿qué es el seguro? Y estuvieron hablando 20 horas. A las 20 horas, uno levanta la mano ese muchacho. Si para el artículo 1 estuvo 20 horas, vamos a estar acá toda la vida. Propongo hacer una mini comisión para que esto sea más rápido. Uno de los titulares de cátedra lo mira al tipo y le dice, pero yo a usted no lo conozco. ¿Usted es titular de cátedra de Derecho Comercial? Y dice, no, disculpe, yo no me presenté. Yo soy el apoderado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Oiga. Y el que está al lado levanta la mano y dice, qué buena la idea del señor. Propongo hacer esa mini comisión y me ofrezco gentilmente formar parte de ella. Otro titular de cátedra le dice, pero yo a usted no lo conozco. ¿Usted es titular de cátedra de Derecho Comercial en una universidad? No, disculpe, yo no me presenté. Yo soy el apoderado de las compañías extranjeras de seguros radicadas en Argentina. ¡Oh! Y ahí le hicieron el 2-1 a Alperín. Por eso vas a ver cómo destrozaron el artículo 5, el artículo 12, el artículo 16, que después lo vamos a ir viendo, que lo vemos como si fuera normal, y resulta que son aberraciones legales. Por ejemplo, 1109 versus el artículo 16 de la Ley de Seguros. ¿Qué decía Alperín? La prórroga de jurisdicción es una de las peores cosas que le puede suceder al asegurado porque únicamente se va a ver perjudicado. Ponle que tu cliente vive en Jujuy y tiene un seguro con una compañía de seguros radicada en Buenos Aires o en La Plata. ¿A dónde tiene que ir a litigar? ¿A Buenos Aires o a La Plata? Le queda el toque de Jujuy para acá. ¿Se muere de hambre en el camino? ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Alperín? Como eso perjudica muchísimo al asegurado, prohíbo la prórroga de jurisdicción. ¡Bien, Isaac! Pero vino la comisión revisora y dijo, no seamos tan extremistas. Vamos a prohibir algunas prórrogas y vamos a permitir otras. Entonces, ¿qué se dice en la ley? Está totalmente prohibida la prórroga de jurisdicción fuera de Argentina. Y no hay prórroga de jurisdicción a Angola, a Estados Unidos, a Jamaica. No, eso no se puede. Ahora, dentro del país la llevamos a donde quiera. ¿Se entienden cómo cambiaron así lo que establecía la ley de Alperín? Pero igual, ¿y esto cuándo se fue modificado? El Código Civil Comercial. ¿Cómo? Y yo creo que a ellos ni se les ocurrió, pero a mí sí. ¿Qué dice el 1109? Es nula de nulidad absoluta la prórroga de jurisdicción que figure en cualquier contrato cuando
el contrato es celebrado fuera del establecimiento comercial. Pregunta, ¿alguno de ustedes fue a la casa matriz de la compañía de seguros de seguro? No. Pues bien. Entonces, ¿tu contrato fue celebrado fuera del establecimiento comercial? Sí. Esa aplicación dice todo. Pero el diseño dice otra cosa, no importa. El Código Civil le gana a la ley de seguros. Porque esto es lo concreto. Este es el piso mínimo y núcleo duro. Y cuando hay conflicto entre la ley general y la especial, ¿cuál utilizamos? La que más beneficie justamente al consumidor. ¿Se entiende? ¿Qué otro artículo tenemos? Son varios, pero bueno, este es buenísimo. El 1743. Es un contrato que no tiene ninguna publicidad, pero es la espada mágica. Parece escrito para compañías de seguros para pegarle. ¿Qué dice el artículo 1743? Son inválidas las cláusulas que eximan o limitan la obligación de indemnizar cuando se violenten normas imperativas, normas indisponibles, la buena fe, las buenas costumbres o sean abusivas. Va de vuelta. Son inválidas las cláusulas que determinen la exhibición total o parcial de indemnizar, parece que están hablando de la compañía de seguros respecto a la persona asegurada, cuando en ese contrato se violenten normas imperativas, indisponibles, todo esto, la buena fe, las buenas costumbres o sean abusivas. Solo con el artículo 1743 te puedes hacer un festival de Tom y Jerry. Pues una normativa que está vigente y que se aplica, pasa que no tiene mucha publicidad. ¿Ok? Pero fíjate, después leerla tranquilo y dices, wow, esto es una genialidad. Pasa que tiene un título horrible, exhibición. Uy, dice, exhibición anticipada de dolo, piensa uno, no, exhibición anticipada de responsabilidad se llama. ¿Ok? Fíjate la importancia que tiene esto. ¿Qué otro tenemos? El artículo 2560. Este era el que yo les comentaba anteriormente referido a prescripción. La prescripción de la Ley de Seguros de Argentina es de un añito. Muy bien. ¿Y qué dice el artículo 2560 del Código Civil y Comercial? Plazo genérico de prescripción. El plazo genérico de prescripción es de 5 años. ¿Ok? Muy bien. Pregunta. Si el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor, y la ley especial me lo podrá mejorar, pero nunca en la vida me lo podrá empeorar. Mi pregunta es, si el artículo 58 de la ley de seguros establece un año y el artículo 2560 del Código Civil y Comercial establece 5 años, ¿qué normativa deberíamos aplicar? ¿Se entiende? Es muy fácil. El filósofo contemporáneo Capusotto diría, es el FASO. Mirá qué sencillito. Tenemos que aplicar la norma que más beneficia al consumidor. Pero no lo dice Waldo, yo no soy nadie. Lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, el 75 y 22. Y el Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? Otro más, y ya vamos a pasar al otro, es el artículo 1710. El artículo 1710 es una genialidad del Código Civil y Comercial. Lamento pincharles el globo, pero ustedes en la Facultad de Derecho les mintieron como a 15 años. ¿Qué te dijeron a ti? El daño es reparable. Y el profesor se te quedaba mirando así, a ver qué decíamos. Y como éramos jóvenes, créelo, si el profe lo dice, el daño era reparable. Mentira, mis amigos. ¿Cuánto querés vos por tu ojo derecho? ¿O cuánto querés vos por tu pierna izquierda, porque sea malísimo el fútbol? Y no, bueno, que te atropelle a otro el auto, a mí no, que somos abogados. ¿Qué me quieren decir los colegas? Que lo responderíamos todos. No, yo no quiero que me pase el daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Señores, es muy claro. La única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. Mirá qué sencillo. ¿Y eso de dónde surge? 1710. Principio de prevención. Hay que hacer todo lo posible para que el daño no se produzca. A una persona que le atropellaron a un pariente, ¿cuánto le vas a pagar el daño moral? ¿Cuánto querés? No, yo no quiero plata.
quiero que no se produzca el accidente. Pues bien, acá viene el tema de prevención. ¿Ok? Vos fijate, toda esta nueva normativa, y son muchos más, está en el nuevo piso mínimo, cosas novedosísimas, muy buenas, muy positivas del Código Civil y Comercial que protegen a los consumidores. ¿Ok? Después tenés lo que yo llamo el doble piso mínimo. ¿El doble piso mínimo qué es? Sencillo, es el Código Civil y Comercial de la Nación más Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa esto? Que en muchos casos el Código Civil y Comercial, entre el artículo 1092 al 1122, repite y reitera muchas normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Gran parte de la doctrina critica esto. Y yo digo, no, está buenísimo. ¿Por qué? Es lo que el profesor Hugo Ayala le llama principio de redundancia. Es decir, si yo tengo un avión que necesita 2 motores y resulta que tengo 4, ¿estoy mejor o peor? Y mucho mejor, porque se me rompe uno y otros 3. Pues mira, acá pasa lo mismo. Vos fijate con qué soltura y con qué liviandad, utilizando el sistema liquid paper, te eliminaron al tercero expuesto, te eliminaron el plazo de 3 años y como que pasó desapercibido. En cambio, si la normativa del consumidor también está en el Código Civil y Comercial, ya va a cambiar el código, va a ser otra cosa más difícil. Yo sé que el lobby lo puede hacer, pero por lo menos vamos a dar cuenta mucho más ante nosotros. ¿Ok? Entonces, el hecho de que esté acá repetido, ¿y qué está repetido? El concepto de consumidor, el concepto de contrato de consumo, el concepto de relación de consumo, publicidad, todas esas cuestiones que están en la Ley de Defensa del Consumidor son reiteradas en el Código Civil y Comercial, que esto es muy positivo. Y después viene la tercera parte, que es lo que yo llamo el piso superior. Fíjense que esto que les estoy planteando, amigos, es lo que ya está vigente hoy en Argentina, desde hace 7 años, con el Código Civil y Comercial. Y en el piso superior, ¿qué vamos a tener? A la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley de Seguros y a la Ley de Tránsito. Entonces, ¿qué va a significar esto? Bueno, ¿pero qué normativa se aplica? Sencilla. Aquella que más beneficia al consumidor, punto. No me importa que sea ley general, no me importa que sea ley especial, sea lo que fuere, vamos a aplicar. Por eso acá hay un piso superior de las leyes especiales, donde a veces, por ejemplo, la ley de seguros me va a beneficiar más que el Código Civil y Comercial. ¿En serio? Sí, claro. Hay algunos artículos de la ley de seguros que son maravillosos y que son fundamentales para litigar. Por ejemplo, ¿cuál tenemos? El artículo 36 de la ley de seguros. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver la distinción entre caducidades y exclusiones de cobertura. Eso lo vamos a ver en la tercera charla para demostrarles la trampa que hicieron las compañías de seguros con la anuencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación para perjudicar a las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Qué hicieron? Te cambiaron las caducidades y te las convirtieron en exclusiones. Después lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice el artículo 36? Habla de caducidades convencionales. ¿Ok? Muy bien. Pongamos un ejemplo. Suponte que yo tengo un contrato y tengo que cumplir con tal prestación en el Código Civil. Si no la cumplo, la otra parte me dice, ¿cumplo o si cumples? Si vos no cumpliste con esta cláusula, yo puedo no pagar. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué dicen las caducidades? Las caducidades son cargas. Recordamos la diferencia entre cargas y obligaciones. La obligación me pueden constreñir a cumplirla, en cambio la carga es el cumplimiento en mi propio beneficio. Estas caducidades pueden ser legales o convencionales. Las legales son las que figuran en la ley y las convencionales, ¿cuáles son? Las que figuran en tu póliza. A estas caducidades convencionales yo las llamo caducidades unilateralmente impuestas por la compañía de seguros, obviamente. Pero ¿cuál es la parte buena? Un ejemplo concreto, Navidad, 24 de diciembre, sobre el teléfono, almorzando con Gaby, me dice, ¿doctor Sobrino? Y Gaby, que es una diosa, me mira con ojos tirando fuego. Me vas a atender a un cliente, pará, mocito. Sí, doctor Sobrino, sí, lo llamo porque tuve un siniestro. Gaby dice, cortale ya. Y mire, señor, hoy es Navidad. Tuve un siniestro de 17 millones de dólares.
A ver, espere, amorcito. El señor dio 67 millones de dólares. ¿Le corto ahora? ¡No le vas a cortar! ¡Atendelo! Me dijo. Bien, ella flexible todo esto. Fui, lo atendí, todo bien. Fui a la casa, el 24 de diciembre. El tipo llorando me dice, mira, acá tengo una carta de documento de rechazo del siniestro. Uy, mi amigo, ¿qué le pasó? Yo tenía una fábrica y la póliza decía que yo tenía que tener matafuegos, sprinkler y una brigada de bomberos. Y yo no tenía matafuegos, yo no tenía sprinkler y yo no tenía brigada de bomberos. ¿Y qué pasó? Se incendió la fábrica. Lo mirás y el pobre hombre empieza a rezar porque ya está perdido. Dije, ¿sabe qué? Yo creo que podemos hacer algo con el artículo 36. Donde el tipo me miró como diciendo, ¿de qué están hablando este? ¿De la quiniela? Digo, no, ¿sabe qué? El artículo 36 habla de las caducidades convencionales. Y usted lo que tenía son cargas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el artículo 36? Para que se pueda aplicar una caducidad convencional, Alperín puso algunos requisitos inamovibles. Uno, que tiene que haber culpa. Dos, que la culpa tiene que ser del asegurado. 3, que las caducidades no te pueden poner sanciones mayores que la que establezca la ley de seguros. Y 4, y fundamental, la relación de causalidad. Entonces dije, mire amigo, yo no sé si podemos ganar o perder, no lo sé todavía, pero déjeme que voy a investigar. Y llamé a un perito bombero. Le eché gente de la empresa. Y por favor decime, ¿qué hubiera pasado si mi cliente hubiera puesto sprinkler, matafuegos y tiene una brigada de bomberos? El tipo fue, analizó, y viste que los techos son como telarañas de la fábrica, una vez que prendió, se quema todo junto. Me dice, aunque hubieras tenido desfilando 5.000 bomberos, esto se quemaba igual. Ok, gracias. Entonces, a mí las cartas de documento de las compañías de seguros, yo las numero. Una de 20, 2 de 20, 3 de 20, le llegan así, ¿viste? Y la última vez que me enojé, le mandé un escribano con la carta de documento, pero en acta notarial. Para maquilarlo solamente. Muy bien. Entonces le mandé carta de documento a la compañía que había rechazado el siniestro por no haber cumplido con las cartas. Y digo, mira, mi cliente no tenía sprinkler, mi cliente no tenía matafuego y mi cliente no tenía brigada de bomberos. Pero, sin perjuicio de ello, como el incumplimiento de mi cliente no tiene relación de causalidad con el daño, habida cuenta que de haber cumplido igualmente se hubiera incendiado la fábrica, mi amigo, págueme 17 millones de dólares. ¿Y qué hizo la compañía? Dijo, se dieron cuenta. Carta de documento, venga a cobrar 17 para los dólares. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto, el artículo 36, es distinto al Código Civil. El Código Civil, si vos no cumplís con tu parte, posiblemente la otra parte dice, che, yo no cumplo tampoco. Pero el artículo 36 dice todo lo contrario, no. El asegurado puede no cumplir, no hay problema. Que no le va a causar perjuicio, salvo que se acredite la relación de causalidad entre el incumplimiento y el siniestro. ¿Se entiende por qué el 36 es un piso superior de la ley de seguros? Otro que es buenísimo es el 56. El 56 es la espada de Damocles de las compañías de seguros. Una vez que vos haces la denuncia, la compañía de seguros tiene 30 días para aceptar, rechazar o pedir información complementaria. ¿Ok? Bajo apercibimiento que si se come en ese plazo, se presume la aceptación del siniestro iure et de iure. ¿Ok? En cambio, en el Código Civil y Comercial, el silencio, creo que es el 979, se presume iuris tantum. ¿Ok? Entonces decimos, acá tenemos justamente un artículo que te beneficia sustancialmente, dado que si llega a ver que la compañía se comió el plazo, hay una aceptación iure et de iure del siniestro, y es más, nosotros decimos que además del quantum. ¿Por qué? Porque si yo cuando te hice la denuncia del siniestro te dije cuánto era lo que pasaba, por ejemplo el robo de un auto, ahí ya tenés el quantum, hermano. Entonces, ¿qué hay que discutir en el expediente? ¡Nada! Si está aceptado iure et de iure, está aceptado el quantum. ¿Se entiende? Entonces, ese juicio tendría que durar 15 minutos. ¿Y la suspensión de plazos? ¿La suspensión de plazos para qué? La suspensión de plazos de los 30 días, por ejemplo. Bien, bien, bien. Buenísima la pregunta. ¿Y acá? Porque en ningún lugar está establecido por cuánto tiempo se puede suspender. Bien, perfecto. Acá lo que dice la colega es fundamental. ¿Por qué?
Fíjate la precisión terminológica de la colega. Habla de suspensión de plazo y no de interrupción de plazo. El día y la noche. ¿Por qué? Porque la suspensión de plazos tiene que ser de cuestiones, obviamente que sean razonables, vinculadas con el siniestro, oportunas, pero la palabra clave es suspensión. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros te manda la carta de un momento el día 28 y te dice, bueno, una vez que vos cumplas tengo 30 días más. No, no readquiriste la virginidad. No. Hay una suspensión de plazos. ¿Por qué? La interrupción hace que vuelvas a foja cero y empieza de vuelta. En tanto que la suspensión de plazos, los 28 primeros días, ya te los comiste, los consumiste. Una vez que yo contesto, te quedan 2 días. Y si se te pasan los 2 días, se aplica el artículo 56 de la Ley de Seguros. ¿Se entiende? Esto es determinante. En la práctica igual no sucede. En la práctica ellos dicen que en realidad se extiende mal y a veces en realidad no es eterno. Porque a veces uno sigue viendo otro documento, sigue requiriendo, la compañía de seguros dice, no, todavía estamos para esto, suspendiendo el plazo. Habrá transcurrido más de 28. Perfecto, sí, no, pero por supuesto. Lo que pasa que cuando la compañía de seguros dice eso, yo le contesto, sí, yo tengo un amigo que fuma un cigarrillo negro. ¿Qué me importa? Porque no le tengo bola. Esto se vamos a plantear al juez. Señor juez, mire, ¿sabe qué? Me mandaron esta carta de documento. Yo cumplí. Y una vez que cumplí, como ya se había consumido 28 días o lo que fuera, le quedan 2 días. Y se comienza esos 2 días, perdiste. Y acá es donde la jurisprudencia yankee tiene una frase que es buenísima. Dice, aquellos que matan con la espada deben morir con la espada. Porque vos fijate que la compañía de seguros cuando hace una denuncia fuera de los 3 días, ¡ay! ¡Atrás, Satanás! Has llegado tarde, te rechazamos el siniestro. Ah, cuando te conviene eso es recontra estricto con los 3 días, pero cuando no te conviene quieres ser muy flexibles. No, mis amigos. Entonces, vos fíjate la pregunta de la colega es buenísima. El artículo 56, cuando te piden algo, tiene que ser pertinente, oportuno, razonable y además suspende el plazo. ¿Ok? Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque si se come el plazo, ganamos. Sí. Si no, era una acotación. Sí, muchas veces también siguen suspendiendo y suspenden a los fines supuestamente de recaudar información o datos y qué sé yo, ¿Sí? como que bueno, yo todavía no tengo 2 amigos y todavía que no te fuman. voy a dar la respuesta. Todavía no te Yo tengo 2 amigos que fuman. Vos fijate que uno de los trucos es eso, no me falta información. Claro. A ver, en latín lo voy a decir, ¿no? MITC. No importa, 3 cornetas. Quiero buscar información, hermano. Es más, fíjate, uno de los hierros estratégicos tremendos de la compañía de seguros, ¿cuál es? Suspendemos plazo hasta que me traigan la causa penal. Yo me hago el tonto, que me sale muy natural, dejo pasar los 30 días y después le digo 117. ¿Qué es eso? La ley de seguros, en el artículo 117, faculta a la compañía de seguros para que se presenten las causas civiles y penales para obtener la información pertinente. De manera tal que vos no me lo podés pedir a mí, que soy un pobre imbécil consumidor de seguros, vos sos el profesional. Y si vos no la conseguiste, es tu problema, hermano. No, pero que la causa no está en letra. ¿A mí qué me miras? ¿Qué tengo que ver? ¿Ok? Entonces, cuando a vos te pidan ese tipo de causas, vos no digas nada. Quédate mirando así. Pasaron los 30 días y dices, macho, 117, te la comiste. Y se la comen, sin duda. ¿Ok? Entonces, acá viene lo que les quiero plantear. Tenemos muchas mayores defensas de las que creemos. Pero todo esto se lo tenemos que explicar al juez. Lo que plantea la colega, suspensión e interrupción. Y para el juez, esto es interrupción, si siempre se dijo así. Y el hecho de que siempre se haya dicho así no significa que sea correcto. ¿Se entiende? Esto no, por eso digo, nosotros, a ver, a mí me gusta el derecho de la herejía. Airesis, cambio, opción, alternativa. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, che, ¿la gente está contenta con los seguros? Si están contentas, sigamos repitiendo lo mismo. ¿Ok? Pero si no están contentas, como creo yo, tenemos que buscar algún cambio. Sí. Perdón, doctor, yo quería preguntarle si en este caso que se plantea esa suspensión que no sería válida, se va directamente a mediación, se trata de conciliar ahí fundamentando y en todo caso iniciar demanda. Serían esos los pasos, ¿no? Serían esos los pasos, sí, coma. Después vamos a ver
la madre de todas las batallas, que son los daños punitivos. Claro. ¿Por qué? Porque acá de vuelta, recordando al genial Carlos Berti, él hablaba del incumplimiento eficiente. Resulta que la compañía de seguros no paga y gana plata. Ya la próxima charla vamos a hablar de la actualización monetaria de la suma asegurada. Que no se actualice la suma asegurada, en mi barrio se llama estafa. Así de sencillo. Ustedes son muy jóvenes. Hay un par que no. Pero nosotros recordamos que siempre la suma asegurada se actualizó y nunca hubo ningún tipo de problema. ¿Ok? Pero esto lo decía la Corte Suprema, lo decía la Superintendencia de la Nación, lo decían los fallos plenarios y lo decían todos los plenarios. Pasa que hubo una amnesia generalizada y ahora dicen, no, no se actualiza la suma asegurada. Nunca hubo ninguna clase de problema con actualizar la suma asegurada. Después lo vamos a ver la próxima clase. Nos mienten como quinceañeras. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Ah? No hay ninguna duda. Bien, avancemos entonces. Entonces tenemos acá el piso superior de la ley de seguros, donde tenemos ciertas normativas que pueden implicar que mejoremos este piso mínimo. ¿Qué sé yo? ¿Qué otra cosa tenemos? No sé, en el Código Civil uno tiene que pagar hasta el límite del contrato si te regís por el Código Civil. La pregunta es, che, en la ley de seguros, ¿vos podés estar obligado a pagar más allá de la suma asegurada? Por supuesto que sí. Lo dice la ley. ¿Ok? Creo que es el artículo 61 que dice que puede pagar más allá de la suma asegurada cuando lo dice la ley, cuando lo dice el contrato. El artículo 72-73 de salvamento, ¿qué dice? La compañía de seguros tiene que pagar el salvamento aún en exceso de la suma asegurada. El artículo 110 de intereses en exceso de la suma asegurada. No nos asustemos, que no nos mientan. Es más, tampoco es el tema para analizar hoy, pero un seguro puede ser con una suma ilimitada. Las compañías dicen, no, atrasan, nada. Eso no resiste a ningún cálculo actuarial. La respuesta ¿cuál es? Eso es mentira. ¿Cómo mentira? Pero no digo, vale, yo no soy nadie. Eso y saca el pelín. Y saca el pelín y dice, mira, no es lo más conveniente, pero ¿sabes qué? Seguros por suma ilimitada existieron. En Argentina existieron y lo tuvimos durante un montón de tiempo. En Francia había como 25 seguros obligatorios con suma ilimitada. ¿Ok? Con esto que les quiero plantear, que nos corren con la vaina, nos dicen un montón de cosas, utilizando un sistema muy importante que es el sistema SPP. Si pasa, pasa. ¿Viste? Te dicen algo y se te quedan mirando así con cara seria. Dicen, ¿qué carajo que estaré diciendo tontería? No, no, hay muchas cosas distintas. Reitero, yo no tengo la verdad absoluta, pero sí lo que te quiero decir, che, hay otra doctrina que podemos analizar, que se puede plantear y que tenemos que hacer en las demandas para que sean demandas docentes. ¿Ok? Muy bien. Piso superior de la ley de seguros, piso superior de la ley de defensa del consumidor. Acá también tenemos cosas donde la ley de defensa del consumidor es superior al Código Civil. ¿En qué? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial tiene responsabilidad subjetiva y objetiva. Muy bien. La ley de defensa del consumidor únicamente responsabilidad objetiva. ¡Opa! ¡Ay, me gustó! Entonces, cuando nos convenga responsabilidad objetiva de la ley de defensa del consumidor, acá tenemos un piso superior, artículo 40. ¿Qué más tenemos? Las responsabilidades. El Código Civil y Comercial tiene como principio general la responsabilidad mancomunada, es decir, que cada uno responde por su parte. ¿Cuál es el principio general de la Ley de Defensa del Consumidor? Responsabilidad solidaria, cualquiera responde por la totalidad. ¡Apa! Entonces, cuando nos conviene, fíjense cómo cierra todo perfectamente. ¿Qué norma debemos aplicar? Sencillo, aquella que más beneficia al consumidor. Cuando sea el Código Civil, aplicaremos el Código Civil. Cuando sean las leyes especiales, aplicamos las leyes especiales. ¿Qué otra cosa tiene muy buena la ley de defensa del consumidor por sobre el Código Civil y Comercial? Los daños punitivos, que si después tenemos tiempo los hablaremos. Pero ¿esto qué es? El daño punitivo es una sanción, una multa que se aplica a la empresa en general y a la compañía de seguros en particular cuando no cumple como corresponde. Hay un caso muy conocido, el caso de Ford Pinto. En la década del 60, los japoneses invaden Estados Unidos con autos chiquitos, baratos y económicos. Entonces la Ford cae en picada por la venta de autos.
El presidente de la Ford, Henry Ford III, lo llama a Lee Iacocca, gerente general, y dice, loco, haceme un auto chiquito, barato y económico. Y sacan el Ford Pinto. Hermosísimo. Cuando está por salir a la venta, el gerente de producción lo llama a Henry Ford y dice, don Henry, sí, ¿se acuerda que no teníamos lugar donde poner el tanque de nafta? Sí. ¿Y usted dijo, poner en cualquier lado? Sí. Lo puse atrás del paragolpe y el eje trasero. Muy bien. Sí. Pero si te choca muy fuerte, explota. Henry Ford dijo, oh shit, che, qué macana. A ver, entonces dice, y dígame, ¿cuánto sale reparar toda esta problemática? 120 millones de dólares. Década del 60, hoy lo tenés que multiplicar por 20 más o menos. Ahora, mira, pues corta. Llama a los actuarios. Señor actuario, supóngase que sacamos el ejemplo, ¿no? Un auto explotador. ¿Cuánta gente se morirá quemada? Tanta gente. Corta. Ahora, departamento de aves negras, digo, gerencia legal, y sí. Si se me muere tanta gente, ¿cuánto pagaré de indemnización? 100 palos verdes. Y arreglar el auto me sale 120. Pagar indemnización, 100 millones de dólares. Les doy 108 oportunidades para que me digan qué hizo Henry Ford III. Che, pone un botiquín, crema para las quemaduras, una gasita y mandamos el auto. ¿Qué problema hay si ganamos plata? ¿Y qué pasaba? Iba, la gente se quemaba y la obra fue y pagaba, iba pagando por todos lados. Pero está bien, no daría la impresión. Hasta que llegan a California, donde están los jueces herejes. Y está el caso Grimshaw. En un matrimonio joven con 14 años, lo chocan, el auto explota, demanda. Llega el abogado de Ford y dice, bueno, a ver, ¿dónde está el muertito? No, acá el muertito tiene 14 años, cuadripléjico. Bueno, vamos a discriminarle, le vamos a pagar igual. Y dice, pero puede ser que yo haya visto por ahí que los autos Ford Pinto explotan. No, Clarín miente, no le creas, es todo verso. Claro, en Estados Unidos es distinto a Argentina. Allá el juez dice, che, dame toda la documentación, si no te sacan de la barra de abogados. Y la tuvieron que llevar. Entonces el juez dice, che, acá dice que el auto podía explotar. No, que a veces, cada tanto, un ruidito, porque no es nada importante. Y aquí dice que vos reservaste 100 palos verdes para pagar indemnización. Sí, porque nosotros somos muy previsores. Ah, relájate tú. Ok, dicta sentencia. Daño compensatorio, 2 millones de dólares. Ah, hago la chequera. No, quietito. Le voy a contar, dice el juez. Había una institución inglesa, los punitive damages, que son daños punitivos, que eran sanciones para tener efecto preventivo y disuasivo para que una conducta antisocial no se repita. ¿Sabe qué? Lo voy a explicar con usted. Por tanto, además de los 2 millones de daño compensatorio, va a tener 120 millones de dólares de daño punitivo. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué hizo la Ford? Recall. Retiró del mercado el Ford Pinto porque ya no era negocio que la gente se muriera quemada. ¿Ok? Che, igual, ¿y esto qué tiene que ver con los seguros? Todo. Anécdota chiquita, década del 90, François Chabas, el más grande doctrinario francés de aquella época. Nos dice, en Francia ya no tenemos más juicios de accidentes de automotores. ¡Wow, François! Cuando termina la charla, vamos a decir, che, qué bárbaro Francia, qué cultura, qué nivel, que no tienen más juicios de accidente de tránsito. El tipo nos mira, hablaba muy bien español, bien reo, bien tanguero. Y dice, no, nosotros somos latinos como ustedes, somos tan reos como ustedes. Sí, pero pará, hermano, no hay más juicios, que bien Francia. Ah, no, eso cambió con la ley Badinter. ¡Wow! ¿Y qué dice la ley Badinter? Del 5 de julio de 1985. ¿Qué dice esta ley mágica? Y tiene algunas cosas bastante originales. Por ejemplo, cuando el abogado o la víctima de un accidente de tránsito presenta un reclamo a la compañía de seguros, ¿sabe lo que tiene que hacer la compañía de seguros? Aunque no lo creas, sellarte la nota y firmártela y ponerte fecha. ¿Vos viste que en Argentina te atiende un manquito y te dice, no, dejame la nota ahí, hoy no traje los brazos, así que no te la sello ni nada? Ni te aceptan la nota con el sello. Pero no solo eso, ¿qué más hacen? La ley obliga a la compañía de seguros de hacer una oferta por escrito para transar el juicio. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han recibido ofertas por escrito de la compañía de seguros? Son todos vírgenes, ¿ok? En Francia es obligatorio. Entonces la víctima retira la nota. Si la acepta, se cierra el juicio. Si no la acepta, va a juicio. Pero el juez, antes de dictar sentencia, agarra el papelito y dice, ¿qué ofreció la compañía de seguros? 3 caramelos Ubus usados. Muy bien. Entonces te doy la condena pertinente más los daños punitivos, que en Francia es
triplicar la tasa activa. ¿Ok? ¿Qué es esto, amigos? Análisis económico del derecho. Entonces, ya no es negocio estafar a las víctimas. ¿Entienden lo sencillo que es todo eso? Por eso la próxima charla, del otro lunes, cuando veamos el tema de accidente de tránsito, vamos a ver que la madre de todas las batallas, ¿qué es? Los daños punitivos aplicados a las compañías de seguros que no pagan en tiempo y forma. ¿Por qué te crees que en Estados Unidos y en Europa pagan en tiempo propio? Por los daños punitivos. ¿Y por qué te crees que las compañías de seguros no quieren que la víctima de accidente de tránsito sea un consumidor? Porque no quieren que le aplique daño punitivo. ¿Se entiende lo sencillo que es todo esto? Por eso cuando yo me peleo con una compañía de seguros, me dice, no, Waldo, voy a decir muchas tonterías. Sí, es verdad, tenés razón. Entonces, preocupate, no me devuelva a mí. Vamos a hacer así. Apliquemos la jurisprudencia y la normativa de tu casa matriz. No, eso no. Claro, hay que les rompen los dientes. Lo que pasa es que las compañías de seguro, incluso las extranjeras, cuando vienen a Argentina, ¿qué hacen? Se argentinizan. ¿Y la culpa es de ellos o la culpa es nuestra? La culpa es nuestra, mis amigos. No seamos infantiles. ¡Ay, ellos vienen a abusarse! No. Si vos vas a trabajar como abogado de Angola, y vas a seguir la pauta que hay en Angola, y si te usan con recomendable, la hacen en tu favor. Acá pasa lo mismo. Por eso el tema de los daños punitivos sí se puede aplicar en lo que tenemos vigente hoy en Argentina. Y es más, la compañía de seguros dice, no, acá no se aplica daño punitivo. ¿Y por qué no? Si el asegurado es un consumidor, no solo el asegurado, persona humana. La empresa es un consumidor. No, Waldo. Vos fíjate, cuando vos te peleas con una compañía de seguros y dices, la empresa asegurada es un consumidor, ¿qué te dicen? Te miran fijo. Dice, no, no es, porque la empresa incorpora el seguro a su cadena de producción y de comercialización. Por tanto, no es un consumidor. Digo, sí, es verdad eso. Pero ¿sabes qué? Eso fue derogado en el año 2007. Y estamos en el 2022. ¿Y qué me dicen las compañías de seguros? Eso es verdad, ha sido derogado, pero sigue vivo en el espíritu de la ley. ¡Me están cagando! ¡No, muchachos! Hoy la normativa vigente, artículo 1092, determina que es consumidor la persona humana o la persona jurídica. Y te pide un solo requisito, uno solo, ser destinatario final. ¿Y qué es ser destinatario final? No lucrar con el bien o servicio que estás adquiriendo. Y la pregunta es, che, vos, empresa, ¿podés lucrar con el seguro? Veamos, ¿qué dice la ley de seguros? En los seguros patrimoniales, el asegurado tiene prohibido lucrar con el seguro. Ah, entonces en los patrimoniales siempre sos consumidor. Y en responsabilidad civil, más aún, no lucrar porque la compañía le paga derechamente a la víctima. ¿Ok? Para mí tendría que estar topeado hasta las pymes. Pero hoy la ley ni siquiera te pone tope. Por tanto, las empresas sí son consumidores. Esto para que veamos la normativa, cómo hay un montón de frases hechas que las repiten y viste, miente que algo queda. Tratemos de reanalizar. Capaz que tiene razón, puede ser, pero replanteemos a ver si es correcto, que puede haber otra verdad. Entonces, vos fíjate, la ley de defensa del consumidor con el tema de los daños punitivos es algo que nos va a ayudar muchísimo para defender a los consumidores. ¿Qué otra tenemos? La ley de tránsito. La ley de tránsito, si bien lo vamos a ver dentro de 2 lunes, el tema de accidente de tránsito, tenemos que tener muy presente que en algunos casos la ley de tránsito es un vicio superior al Código Civil. ¿Por qué? En el Código Civil, por definición, vos tenés que pagar si sos responsable. Y sí. La ley de tránsito dice otra cosa. ¿Cómo? Claro. El artículo 68 de la ley 24.449 establece los gastos de sanatorio que tiene que pagar la compañía de seguros. Muy bien. Ahora, supongamos que yo estoy detenido en mi auto en el semáforo y viene una persona atrás, me choca y yo atropello a un peatón. ¿Hay responsabilidad mía? No, ninguna, porque estaba paradito como un campeón, meramente pasivo lo mío. Ahora, ¿qué implica esto? Que la víctima le puede reclamar los gastos de sanatorio a mi compañía de seguros, aunque exista 0 responsabilidad de mi parte. Va de vuelta. La víctima le puede reclamar a mi compañía de seguros los gastos de sanatorio y los gastos de sepelio, aunque exista 0 responsabilidad de mi parte.
La obligación legal autónoma. La obligación legal autónoma. La ola está de fiesta. Exactamente, es la ola que después vamos a ver las ilegalidades que tiene la ola. Por el tope y todo eso, después lo vamos a ver. Y ahí de vuelta daño punitivo, lo vamos a ver el otro lunes, ¿ok? Pero fíjate qué importante. La ley de tránsito determina que puede haber responsabilidad de la compañía de seguros, aunque no exista responsabilidad legal. ¿Se entiende? Esto es importantísimo. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la normativa cuando convenga en favor del consumidor. Y esto no es otra cosa que la aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional. No es tan difícil, es una obviedad. Todo esto que estamos diciendo, ¿qué es? Ponernos los anteojos del artículo 42. ¿Cómo analizamos las situaciones? Con el beneficio del consumidor. Pero no lo dice Waldo, lo ordena la Carta Magna. ¿Ok? Por eso hoy tenemos una normativa espectacular para beneficiar a los consumidores. Avancemos un poquito más. Vamos a hablar de algunos nuevos principios legales. Si les parece bien, vamos a echar por tierra los últimos 2000 años. ¿Dale? Desde los romanos hasta ahora. Y plantear nuevos principios legales. Pero, a ver qué les... Yo los planteo como idea, ¿no es cierto? En realidad, ¿qué estamos haciendo? Terapia de grupo. Estamos charlando, viendo, qué sé yo, a ver qué pasa. Primer principio legal fundamental. Pregunta. El derecho. ¿El derecho se presume conocido? ¿Qué dice la normativa y qué dice la doctrina? Sí. Muy bien. Consulta total, tapo la cámara. Che, nosotros sabemos todo el derecho. Ni de casualidad. Yo hace 40 años que digo lo seguro, creo que sabré el 5% de la normativa vigente. Hoy seguramente la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó un montón de resoluciones que yo las ignoro prolijamente. Y ustedes que están acá no lo saben. ¿Y sus clientes? Me está jodiendo. Ese es el problema que tenemos los abogados. Vivimos en una ficción. Y la ficción legal en mi barrio se llama mentira. ¿Ok? Claro, usted me dice, no, pues ¿sabes cuánto? El artículo 8 determina el principio de inexcusabilidad. El artículo 8 del Código Civil, donde establece que la ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Ah, bueno, pues en principio no duró mucho. Pero, como ustedes bien saben, Dios es argentino. Y en las leyes se esconde atrás de las comas. Y fíjate que el artículo 8 tiene una coma. ¿Y qué dice después de la coma? Que el derecho se presume conocido salvo que haya alguna normativa que determine lo contrario. Y la pregunta que me tienen que hacer, si me tienen fe, es: Waldo, ¿encontraste la norma? Y la respuesta es: por supuesto que sí, claro. ¿Dónde? El artículo palito, palito, redondito, redondito. El artículo 1100, que vamos a hablar después con más detalle, es el artículo del deber de información. El artículo 1100 del deber de información es muy parecido al 42 de la Constitución Nacional, muy parecido al artículo 4 de la defensa del consumidor, pero, agrega dos palabras. Y estas dos palabras es un Big Bang jurídico. El artículo 1100 determina que la empresa en general y la compañía de seguros en particular debe informar al consumidor toda circunstancia relevante. Y acá viene la pregunta, colegas. ¿Entenderán ustedes que la ley de seguros es una circunstancia relevante a la hora de la liquidación del siniestro? Totalmente. Te van a romper los dientes merced a la ley de seguro. Vos fíjate que alguien tiene un incendio por una suma de 10 millones de pesos, se le queman 5 y dice: voy a cobrar 5 millones de pesos. No creo, porque te van a aplicar la prolaucha. ¿Cómo? La prorrata. Claro, ¿y cómo? ¿Qué es la prorrata? Y el liquidador dice: mira, la prorrata es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Ay, yo no sabía. Ay, ¿cómo no lo sabía, señor? Si está en la normativa vigente. Yo eso no sabía nada. Usted vive en la ilegalidad. Y acá viene la pregunta.
Y acá, fíjense, cuando empezamos la charla dijimos, che, ¿cuáles son las sanciones para cuando las empresas violan el deber de información? ¿Okay? Entonces vamos a partir de premisas a ver si estamos de acuerdo. Podemos decir que en virtud del artículo 1100 el derecho es una circunstancia relevante. Yo creo que sería obvio que la normativa es una circunstancia relevante. Pues cuando apliquen la prorrata, la reticencia, la aggravación del riesgo o lo que fuera, es la normativa vigente. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que es una circunstancia relevante. Ok. ¿Y qué dice la ley? Que la empresa debe informar las circunstancias relevantes. Ok, muy bien. ¿Lo informa la compañía de seguros, la normativa vigente, a los asegurados? No, ni de casualidad. Muy bien. Y entonces, acá viene el punto. Acá viene el punto. ¿Cuál es la sanción para la empresa en general o la compañía de seguros en particular cuando violas el deber de información? ¿Ok? Y acá, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Recordar un viejo leading case yankee, el Miranda. ¿Qué es el Miranda? Es un leading case de la década del 60 de Estados Unidos, de un tipo muy jodido, un violador mexicano que viola a una chica en Estados Unidos. Lo agarra la policía y el tipo confiesa. Dicen que no le pegaron y el tipo confesó. Muy bien. Lo defiende el defensor público, llegan a la Corte Suprema y el defensor público dice, mire, mi cliente es un hijo de puta. Mi cliente violó a esta chica. Pero ¿sabe qué? Previo a su confesión se violaron sus derechos. ¿Por qué? Porque no se le dijo que se podía quedar callado y que ese silencio no se iba a utilizar en su contra. De ahí surge la teoría del fruto del árbol envenenado. Esta confesión, el fruto, tiene origen espurio y legal porque no le avisaron que se podía quedar callado. Por tanto, por más que el tipo era un atorrante y había que matarlo por ser un violador, esa confesión no es válida porque no se le dijo que se podía quedar callado. Por eso en todas las películas que vos ves, apenas agarran al tipo, ¿qué hacen? Le leen el Miranda, le leen sus derechos. ¿Ok? Pues bien, por analogía, digo lo mismo hagamos con las empresas. Che, si la empresa te tiene que cumplir una circunstancia relevante, es decir, informarte la normativa aplicable, y no lo hace, utilizamos la teoría como si, hacemos como si lo hubiera informado, pero no lo hizo. No, entonces, ¿qué es? Muy sencillo, señores. A la señora esta que se le quemó la casa y que le quiere aplicar la prorrata, ¿qué diría yo, abogado defensor de ella? Señor juez, la compañía de seguros no le informó eficientemente a esta persona lo que es la prorrata. El 1100 dice que hay que informar una circunstancia relevante. Es obvio que la compañía de seguros entiende que la prorrata no es una circunstancia relevante. Porque de haberlo sido, lo hubieran informado porque están obligados. Entonces, si ellos no informan la prorrata porque no entienden que es una circunstancia relevante, luego cuando viene el siniestro, no podés aplicarle aquello que vos no le informaste. ¿Se entiende? ¿Y cómo termina todo esto? El derecho no se presume conocido por los consumidores. Así de sencillo. Sí. Cuando en el frente de póliza, no recuerdo puntualmente si dice prorrata, pero sí estoy segura cuando es a primer riesgo que sí figura. No sé... Es que si es a primer riesgo no tenemos problema. No, somos todos felices. Sí, recuerdo en este momento de haber visto a primer riesgo en un frente de póliza, estoy informado. No recuerdo ahora si no dice también a prorrata cuando no lo es. Bien. Sí, lo si dice. estuviera en el frente, no... Bien. No quisiera joderle la cena a tu mamá ni a tu marido. Pero esta noche todos como trabajo práctico, cuando estemos por empezar a comer, decirle a tu pareja, a tu hijo, ¿qué es la prorrata? ¿Quién va a entender? ¿Entendés que nosotros vivimos en un iglú? Puedo decir prorrata y todos te entendieron al toque. Pero la gente normal, que no somos nosotros, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Porque vos le decís, no, mira, te hago el valor arriba sobre suma asegurada. Ya te empiezan a mirar raro. Entonces tu mamá te dice, bueno, nena, yo compré la casa en 3 millones de pesos y la aseguro en 3 millones de pesos. ¿Está bien? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Y no, mamá, porque vos la compraste 3 millones de pesos, pero la casa tiene 40 años.
Y el valor al riesgo no es el valor de mercado, como cree la gente común, es el valor de construir la casa nuevo. ¿Quién sabe esto? Es más, cuando te pelees con un abogado de compañía de seguros, poner este ejemplo, que nunca conseguís respuesta. Y acá somos gente que estamos metidos en los seguros, ¿ok? Pregunta. Yo vivo en un edificio. Pagué mi departamento $200.000. ¿Ok? Quiero asegurarlo contra incendio. ¿Cuál es la suma asegurada para no incurrir ni en sobreseguro ni en infraseguro? Va de vuelta, propiedad horizontal, yo pagué hoy $200.000. ¿Cuánto tengo que asegurar mi departamento? No quiero ni sobreseguro ni infraseguro. Acá la colega hace la sencilla, $200.000. ¿Seguro? ¿No? ¿Por qué? Porque en esas $200.000 están las partes propias y las partes comunes. Y yo las partes comunes no las tengo que asegurar. Oye, ¿y entonces por cuánto lo aseguro? Te la cuento sencillo. Yo sigo las enseñanzas de San Agustín. Nada de lo humano me es ajeno. Todavía con ciertos límites, Nicolás, pero he hecho casi todo. Y con Gaby nos hicimos liquidadores de siniestros. Gran joda, nos envidian, ¿no? ¡Qué divertido! Muy bien, esta pregunta que yo les hice a ustedes, la debatimos durante 3 clases seguidas, todos los liquidadores de siniestros, con todos nuestros profesores. ¿Y cuál fue la conclusión concreta? Ni idea. Es decir, los mismos liquidadores de siniestros no lo saben. Se me pregunta, ¿yo le puedo exigir a tu mamá o al marido de ella o a tu hijo que me diga no te aplico la prorrata cuando nadie sabe de qué se trata? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, vivimos en un mundo etéreo, irreal, absurdo, y después cuando llega el liquidador dice, en este caso el departamento valía tanto. ¿Estás seguro que es así? Si a mí nadie me lo pudo decir cuando me recibí de liquidador de siniestro con mis profesores, porque no lo saben. Nadie lo sabe. ¿Y entonces por qué se lo vamos a aplicar a la gente? Sencillo, porque no existe el sindicato de asegurados estafados. Mirá qué fácil. Si hubiera un sindicato de asegurados estafados, pararíamos el obelisco todos los días. ¿Se entiende? Nos hacen frases hechas que no tienen explicación. Y si no, decíselo que trae el gerente técnico de la compañía de seguros. Y el tipo dice, bueno, mirá, no como más o menos. Yo no quiero ni sobreseguro ni infraseguro. Claro, si hay sobreseguro, sos el tarado que pagaste de más y no te devuelve nada. Si hay infraseguro, se aplica la prorrata. ¿Ok? Por eso es muy importante el tema de la prorrata, el fallo Colombato de la provincia de Buenos Aires, creo que de Azul. Es un caso interesantísimo de un tipo que tenía una casa asegurada, no voy a decir la compañía de seguros, que era Provincia de Seguros. Entonces el tipo se le quema y se aplica la prorrata. Va a juicio. Y el liquidador dice, hermano, acá hay prorrata, y no hay una alternativa. El seguro dice, pero yo no sabía. ¡Ja, ja, ja! Tú no sabías lo que era la prorrata. Es tu culpa. Pero el seguro dice, no, yo no sabía. Pero el productor no me lo explicó. Bueno, que no te lo haya explicado el productor es tu problema. Después vamos a ver que no es así, que el productor es un representante de la compañía de seguros, sin duda. Pero ¿qué pasó? Lo interesante de todo esto. Van a juicio y lo traen como testigo al productor de seguros. Y el juez le dice, dígame, señor productor de seguros matriculado, con los cursos que hace usted periódicamente, ¿qué es la prorrata? Y el productor concretamente le dijo, ¿sabe que nunca la entendí? Y por eso no se lo explico a la gente. ¿Qué dijo el juez? ¡Lo obvio! Hermano, si ni siquiera la sabe el productor de seguro, ¿cómo se lo vamos a aplicar al asegurado? Se comprende. Nos falta un baño de realismo a todos nosotros. Porque hablamos de un montón de cosas que el común de la gente no tiene idea. ¿Se entiende? Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo se tiene que informar. ¿Ok? Porque, a ver, vamos a ser muy honestos intelectualmente. ¿Las compañías de seguros informan bien? Sabemos que no. ¿Desde cuándo? De hace solamente 2000 años. ¡Perdón! Entonces, ¿qué digo yo? ¿Sabes qué? El actuar de la compañía de seguros es doloso. Bueno, para animal. ¿Vos vas a decir que hay intención de dañar? No.
1724 en fine, cuando te habla de dolo. ¿Y qué es el dolo? La manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Oye, che, y si vos me informás hace 2000 años, sabedor que nos informás y no hace nada al respecto, ¿no habrá dolo de tu parte? Y mi pregunta es, che, ¿el derecho puede avalar la conducta de alguien que actúa dolosamente? Mirá qué sencillo que es todo esto. ¿Se entiende? Pero tenemos que sacarnos las frases hechas que nos repiten, porque hay veces que uno termina con mitos urbanos que dice, bueno, obviamente, ¿quién no sabe la prorrata? Nadie. Nadie la sabe. ¿Ok? Ni hablar de la prorrata. Hay algunos seguros, yo me dedico a asesorar empresas. El seguro de todo riesgo operativo con business interruption. Muy bien. ¿Qué es el business interruption? Es una especie de lucro cesante futuro y de gasto fijo que vos vas a tener. Ah, muy bien. Y a eso se aplica prorrata. Es decir, el asegurado tiene que adivinar qué va a pasar en el futuro, y si no adivina qué pasa en el futuro, se le aplica la prorrata. ¿Se comprende que no tiene sentido? Es más, Alperín decía que al business interruption no se le aplica la prorrata, pero la gente no lo aplica. Pero a lo que voy es, hablamos de muchas frases hechas que el común de la gente no lo llega a comprender. Nos quedan unos pocos minutitos, vamos a ver ahora otro principio que es muy bueno, que es, y esto creo que es muy importante, es el artículo, vamos a aplicar este artículo. Perdón. Está al revés, Waldo. Cierto. Es el artículo 499 del Código del Amigo del Hijo de Amboy, don Dalmacio Bonesarte. Era el único artículo que yo me sabía de memoria cuando era estudiante. Porque era así de cortito. Decía, no hay obligación sin causa. Ese era para mí, ese no sabía, lo tenía barro. Bueno, ¿cuál es el nuevo principio que hemos desarrollado? No hay desobligación sin causa. Por eso lo damos vuelta. ¿Cómo que no hay desobligación sin causa? Claro. Yo digo, che, el 42 dice que proteger al consumidor. Sí, señor. Constitución Nacional, sí, muy bien. Mi pregunta es, ¿resulta lógico, resulta razonable, resulta de acuerdo al artículo 42 de la Carta Magna que una compañía de seguros pueda llegar a no pagarte un siniestro alegando un incumplimiento tuyo que no le causó perjuicio? Va de vuelta. ¿Puede una compañía de seguros alegar que te rechaza un siniestro cuando no ha sufrido perjuicio de tu incumplimiento? Y por ejemplo, Waldo, sencillo. Denuncia del siniestro. ¿Cuánto tiempo tenemos para denunciar el siniestro? 72 horas, no 3 días. Porque son 3 días corridos. Así que avisarle a tu mamá que no tenga siniestro los fines de semana largos, porque cuando llegue la pregunta, ya está. ¿Ok? Entonces, y la pregunta es, che, pero las compañías dicen, no, Waldo, yo nunca rechazo por denuncia tardía. A lo que le respondo, te hago un asado para vos y todos tus familiares hasta 14º grado de afinidad, que yo tengo cartas, documentos así, que las compañías de seguros utilizan la denuncia tardía cuando les conviene. Obviamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que planteo yo? No hay desobligación sin causa. ¿Y eso es invento tuyo, Waldo? No, yo no invento nada. Pero vemos qué pasa en España. En España, el aseguro tiene 7 días para hacer la denuncia. Bueno, Waldo, 7 días, 3 días, no hay mucha diferencia. ¿Y qué es la ley española? Si el asegurado hace la denuncia el día 8.544, la compañía de seguros deberá proceder como si la denuncia hubiera sido hecha en tiempo oportuno. Esta es una cosa de gallego. Me ponés 7 días y me decís que si le decís el día 8.544 es lo mismo. Claro, pero como sabían que ustedes iban a preguntar eso, puso un párrafo abajo y dice, después que pagó la compañía de seguros, en el hipotético caso que crea que tiene un perjuicio por la denuncia tardía, después que abonó, debe iniciar un juicio ordinario al asegurado para que le reintegre el dinero en la medida del perjuicio. Es el falso. ¿Se entiende? No hay desobligación sin causa. La compañía tiene que pagar, porque a ver, si vas a denunciar el día 3 o el día 8 y te lo rechazan, y decís, che, ¿qué perjuicio tuviste? Ninguno. ¿Y por qué no pagas? Porque llegaste tarde. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Esto es lo que tenemos que empezar a reanalizar. Porque nos dicen, no, llegaste tarde con la denuncia. ¿Y qué pasa? Y vos viste que muchas veces la denuncia llega y se encajona. Se guarda un cajoncito, per secula seculorum.
¿Y cuándo la sacan? Cuando vas a reclamar, ah, que hermano, llegaste tarde. ¿Y sufriste un perjuicio? No. Ahora mi pregunta es, a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿qué ordena? Ordena proteger al consumidor. ¿Podemos válidamente decir que la compañía solo rechaza un siniestro sin haber sufrido un perjuicio? No tiene sentido. Se comprende. Esto es lo que tenemos que ser mucho más flexibles. Porque en los países serios, no te hablo de Finlandia, Dinamarca, España. Lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en Francia. ¿Y qué pasa con las compañías de seguros españolas, francesas y alemanas que vienen acá? Se argentinizan. ¿Y qué le voy a echar la culpa a ellas? No, somos nosotros. ¿Okay? Por eso tenemos que hacer demandas docentes y explicarle después, mirá, esto que pasó acá no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, este es un tema muy, muy importante. Bien, nos quedan dos principios cortitos. Así que, primero, uno. Tercer principio. La autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. No existe la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La capacidad negociadora que tiene el consumidor frente a la empresa. Pregunta, ¿cuántos de ustedes le dijeron a la compañía de seguros? Che, yo opino. Cállate, imbécil. Me está jodiendo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autonomía de la voluntad no es real. Es más, se me calenté. A ver, amigos, contrato de consumo. ¿Existe? No, pero son contratos de adhesión. La autonomía de la voluntad no existe en contratos de adhesión. Ahora, todo el mundo habla de contrato de consumo. ¿Creen que tiene que hablar? El contrato de consumo no existe. Ya estamos exagerando la nota. No, vamos a ver. A ver. Contrato, y tenés después variantes. Contrato paritario, contrato de adhesión, contrato de consumo. Contrato es el género. Contrato de consumo la especie. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por definición técnica, la especie tiene todas las características del género, bajo apercibimiento que si le falta una, no hay relación de género-especie. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los pilares del contrato? Vamos a ver, 1, consentimiento, 2, autonomía de la voluntad, 3, obligatoriedad, 4, efectos relativos a los contratos. ¿Ok? Son los 4 pilares del contrato. Si falta uno de estos, no hay relación de género-especie. ¿Ok? Pues bien, el contrato de consumo solamente faltan los 4. A ver, veamos, consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? La elaboración, el común sentir del contrato entre ambas partes en pie de igualdad para hacer ese contrato que nos une. ¿Qué hiciste vos con la póliza de seguro? La nada misma. Es un mero, no hay consentimiento, hay asentimiento. Es más, un mero asentimiento pasivo. Es más, Jorge Luis Borges, el Aleph, se acepta con más resignación que entusiasmo. Lo dice Borges, no yo. Y es así. O vos dijiste, no, yo opino. No, hermano, callate, estúpido. Consentimiento no hay. Ya no habría relación de género-especie. 2, autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La capacidad negociadora en pie de igualdad que tienen ambas partes. Dale. ¿En serio? Vos fijate que Ace compró a Chubb, la compañía de seguros, hace unos años, en 45.000 millones de dólares. ¿Cómo te sentís frente a una compañía de seguros? ¿De verdad que vos tenés capacidad negociadora? Nula. Por tanto, tampoco hay autonomía de voluntad. Obligatoriedad. La obligatoriedad para mí es relativa y condicional. ¿Por qué? No lo digo yo. Lo dice el artículo 1118. ¿Recuerdan? Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Es decir, que la obligatoriedad es relativa, condicional. Y el cuarto, el efecto relativo de los contratos. ¿Qué es el efecto relativo de los contratos? Cuando jugamos al truco, los de afuera son de palo. Entonces, el efecto relativo de los contratos es que el contrato vale entre las partes y los de afuera no pueden beneficiarse ni perjudicarse. ¿Esto está vigente? No, muchachos. Esto ha sido anulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que te habla de relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? La unión, la modificación, todo de la relación contractual con relación extracontractual. Si yo compro yerba para el mate, me la vende el kiosquero. Y si me hace mal la yerba, ¿lo puedo mandar al kiosquero? Sí. ¿Y a quién más puedo mandar?
al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador que puso la marca. ¿Y yo tengo relación contractual con ellos? No, ninguna. ¿Pero por qué lo pueden mandar? Porque justamente el efecto relativo de los contratos no se aplica al consumo. Porque lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional que tiene la relación de consumo. Ergo, de los 4 requisitos del contrato, ¿cuántos tiene el contrato de consumo? 0. Y acá viene el grave problema. Es lo que se llama la ontología del lenguaje. ¿Qué es la ontología del lenguaje? El lenguaje crea realidades. Vos decís algo y crees que estás hablando de algo. Y esto cuando lo vamos a ver, dentro de un par de lunes, cuando veamos el peor fallo de la historia de la Corte Suprema, que es el fallo Flores. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Y una de las cosas tremendas del fallo Flores, ¿cuál es? La Corte Suprema de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el único tribunal de Argentina y del mundo y de los planetas de alrededor que dicen que el contrato de seguro es un contrato paritario. Paritario. Si no, bueno, es una metáfora. No. En el fallo Flores, la Corte habla del contrato de consumo. Y acá viene la ontología del lenguaje. Como habla del contrato de consumo, habla de contrato. Y si habla de contrato, ¿qué te dice la Corte Suprema del fallo Flores? Que se aplica al caso Flores, que era un tipo de un asegurado, Flores contra Jiménez, se aplica el artículo 1137 y 1197 del Código de Vélez. Y by the way, obiter dictum, ¿qué te dicen también? Y si se aplicara el nuevo Código Civil y Comercial, se aplicaría el artículo 957 del Código Civil. ¿Qué es el contrato paritario? ¿Entienden la importancia de saber poner una etiqueta jurídica correcta? Porque esta es la famosa naturaleza jurídica de lo que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué terminó haciendo la Corte? Sin darse cuenta, o no, qué sé yo, a un contrato de consumo de un asegurado, el señor Marcelino Jiménez, le dijeron que se le aplica el artículo 1137 y 1197 del Código Vélez y el 957 y 959 del Código Civil y Comercial que habla del contrato paritario. Por eso nosotros decimos, señores, no existe el contrato de consumo, existe el vínculo de consumo. Y al vínculo de consumo, acá es otra de las críticas tremendas que Gersi le hacía al Código Civil. A ver, pregunta, ¿cuáles son los principios generales del contrato en el Código Civil? Artículo 957, 58, 59. ¿Y de qué te habla? De un cisne negro. ¿Cómo un cisne negro? Claro, los principios generales del contrato del Código Civil y Comercial te hablan de un contrato que no existe. El contrato paritario. O les cambio la pregunta. ¿Cuántos contratos paritarios han hecho ustedes en los últimos años? Salvo que se salvó de la Coca-Cola o de la Ford, ninguno. ¿Y qué hizo nuestro Código Civil y Comercial? Los principios generales del contrato son los principios de un contrato que no existe. El contrato paritario. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y tal es así que ellos mismos pisan el palito y en el fallo Flores, cuando hablan del contrato de seguros hecho por Marcelino Jiménez, el demandado, el asegurado, te dicen que se aplican los principios del contrato paritario. ¿Se comprende? Bien, y en el último minuto que queda es el cuarto principio que lo vamos a ver en la clase que viene y es, pregunta, en caso de conflicto entre una ley especial y una ley general, ¿cuál tiene preeminencia? Favorezca más al consumidor. Claro, vos porque sos buena, claro. Ahora, ¿qué dice la doctrina? La especial. La especial tiene preeminencia. Y la pregunta en latín sería, ¿por qué? Y porque siempre se dijo eso. Sí, muy bien, pero ¿qué normativa dice eso? Cri, cri. No hay normativa que diga que la ley especial tiene preeminencia sobre la general. Pero, perdón, Mondo, ¿hay alguna normativa que diga que la ley general tiene preeminencia sobre la especial? Sí, claro. Lo que vimos todo el Código Civil y Comercial, que dice justamente todo lo contrario. El 1094, la apelación normativa, el piso mínimo, el núcleo duro, cuando los fundamentos te dicen que la ley especial lo puede mejorar y nunca empeorar. Así que nos han engañado como a quinceañeras, diciéndonos que la ley especial, léase ley de seguros, que parece un coto de casa privado, se aplica a toda la gente, incluso a los consumidores. ¿Ok? Entonces, para cerrar, amigos,
para ser puntual, que son las 8. Esto es lo que es para los principios de la normativa legal aplicable a los seguros. Fíjense que la ley de seguros recién al final la hablamos, pero tenemos muchas normas buenísimas para proteger a los consumidores. La próxima charla vamos a hablar de las neurociencias y la inteligencia artificial para ver cómo muchas cosas que nos dijeron no son reales, pero no porque lo diga yo, sino porque es la ciencia actual vigente. Así que amigos, si les gusta, nos vemos el lunes que viene. Tengo una pregunta a disposición de lo que necesiten.